Dios te bendiga. A este tu canal, Jesucristo es el Rey. Con ustedes, el pastor Daniel Quevedo. El Espíritu Santo y fuego. Dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén. Hechos 1:8 dice la Escritura, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos estado hablando acerca de unos temas que el Señor nos dirigió, y es hablar acerca del bautizo del Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego, amén. La llenura y fuego. El Espíritu Santo y diga y fuego. Y fuego, hermano. El Espíritu Santo y el fuego de Dios. Ese fuego poderoso que quema, ese fuego poderoso que aviva, ese fuego poderoso que nos hace mantener firmes en la presencia del Señor, que no nos deja enfriarnos, sino que nos mantiene enamorados de Él. Yo quiero mantenerme enamorado de Él, y yo sé que usted necesita mantenerse enamorado del Señor, hermano, porque separados de Dios ya hemos descubierto que la vida no es vida, Señor. Hermano, ya hemos descubierto que la vida sin el Señor ya no tiene ese gozo, esa felicidad, pues Él es la bendición, Él es nuestra paz, Él es nuestra felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es mi paz, Él es mi felicidad. La semana pasada compartíamos, estudiábamos, discerníamos sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo? En y con, ¿sí o no? Estudiábamos de la obra del Espíritu Santo conmigo y la obra del Espíritu Santo ¿en dónde? En mí. Que esa obra el Señor está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está trabajando con nosotros en algunos y está trabajando en nosotros en algunos. ¿En cuántos se está trabajando con? Amén. ¿Y en cuántos se está trabajando en? Amén. Todos debemos de anhelar es que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Anhelamos madurar, crecer en el Señor. Debemos anhelar vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo es el principal interesado en que yo sea testigo con mi vida de su poder, de su verdad y de su gloria. Él está interesado en que yo le conozca. El Espíritu Santo es el más interesado en que tú te metas en el río de Dios con Él. Porque en el río de la presencia de Dios hay algo precioso, hay algo particular, hermano, que transforma todas las cosas. Cuando tú te mueves en el río de la presencia del Señor, hermano, cuando tú te metes en las aguas con el Espíritu Santo, mira, hermano, allá hay algo. ¿Y sabe qué es lo que hay? Allá hay verdadera libertad. Diga libertad. Hay libertad, hermano. Hay libertad en la presencia del Señor. Hermano, cuando yo me meto con Él, yo vivo para Él y mi vida empieza a ser transformada, empiezo a ser libre para buscarlos. Unos creen por la palabra, hermano, otros creen por la forma y el poder de Dios, cómo se mueve en nuestra vida. Hechos 1, versículo 8 dice, y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya descendido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis como testigos. El Señor está interesado en que tú seas testigo de Él. El Señor está interesado en que tú primero veas el poder de Dios. Hermano, porque no podemos hablar de lo que no conocemos. No podemos ministrar a otro de lo que no hemos vivido. Pero cuando yo recibo su presencia, cuando yo vivo el poder de Dios, cuando veo su transformación en mi vida, yo puedo ministrar a otros del fuego del Espíritu de Dios. Usted necesita eso. Mire que está a su lado y diga, usted necesita, hermano, eso. Usted necesita ese fuego para que el Señor te utilice. Hermano, qué error tan grande, y cada día lo comprendo y cada día lo entiendo por la misericordia. Qué error tan grande, hermano, es que una persona evangelice a otra sin haber vivido el bautizo y el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe qué se habla? ¿Sabe cómo se edifica esa iglesia, hermano, que no tiene la presencia del Espíritu de Dios? Usted sabe cuál es ese tipo de predicación, hermano. Esa no es una sabiduría que viene de lo alto,
sino que esto es una sabiduría carnal y diabólica utilizando la palabra de Dios, hermano. Necesitamos aquel que dirige la iglesia. Necesitamos aquel, hermano, que nos guía por la senda de la libertad, es el Espíritu de Dios. Pero hoy en día hay iglesias carnales. Hoy en día, hermano, hay iglesias que caminan no en la visión del Espíritu de Dios, sino que andan en búsqueda de otra cosa. La libertad de Dios no tiene nada que ver con el vestido. La libertad de la presencia de Dios no tiene nada que ver, hermano, con la parte como extremista. No, hermano, el Señor quiere que camines en libertad, pero quieres que camines en santidad, hermano, porque la santidad es la que te hace ver a Dios. Sin ver a Dios, hermano, no puedes ser testigo. El Espíritu Santo quiere que seas testigo. Testigo para que prediques con la vivencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es tan solo una persona pasiva. Él es una persona activa, creadora y salvadora. ¿Cuántos dicen amén? Él vino, hermano, y creativamente me llamó. De una forma particular me escogió, hermano, y me hizo un llamado en específico, en especial. Tal vez algunos andaban bailando, tal vez algunos andaban tomando, tal vez algunos estaban, hermano, en crisis matrimoniales, tal vez algunos estaban en crisis económicas, pero en cada una de esas situaciones el Señor creó una circunstancia para llamarte, para enamorarte y para traerte a Él. Yo no sé cómo el Señor te llamó, yo no sé cómo fue la forma, hermano, pero lo único que sé es que mi Señor es Salvador. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo es ¿qué? Salvación. Salvación, y nos llamó por medio del Espíritu Santo, creó una circunstancia, la permitió, llegó a nuestra vida esa circunstancia, pero luego esa circunstancia nos atrajo a Cristo, y es entonces donde los hijos de Dios hoy entienden que todas las circunstancias que hemos vivido hasta este momento nos ayudan. Todas las circunstancias nos trajeron ¿a dónde? Aquí, al Señor Jesús. No aquí a este templo, nos trajeron a Cristo. Y cuando vemos que el Señor ha utilizado las circunstancias y todo lo que vivimos ha sido para traernos a Cristo, estamos siendo testigos de que lo que Él hace, aún aunque me parezca, hermano, de pronto difícil en el momento, lo que Él hace para mí es perfecto. Diga perfecto. Es perfecto. Porque yo sin Cristo nada soy, usted sin Cristo nada es, su matrimonio sin el Señor nada es, sus hijos y la formación de sus hijos sin llamar a la presencia del Señor, hermano, nada vas a lograr. El único que puede entrar en el corazón de un hombre se llama el Espíritu Santo. Él es el único que puede entrar y llevar a la conciencia y a la transformación a un hombre. Hermano, nuestro Dios es creativo para llamarnos y para escogernos. Tan poderoso es nuestro Dios que cada día nos enamora. Ayer aquí en el trabajo, un hermano contó un testimonio tan sorprendente que uno dice, pero esto parece hasta mentira. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros los que somos de la fe creemos al Señor, ¿o no? Nosotros creemos que el Señor opera por sendas misteriosas. Decía ese hombre, ese varón, decía que él estaba en malos pasos y llevaba un paquetico de malas cosas. Ustedes se pueden imaginar de qué era el paquetico. Y el guardia en la alcabala lo para. Eso fue hace mucho tiempo, hace como más de 25 años, y el guardia lo para y deja a la hermana requisándola ahí en el punto de control y a él se lo lleva para la oficina. ¿Cómo sería el aspecto de ese hermano para el guardia llevárselo para la oficina? Allá se lo lleva, en algún descuido del guardia le tocó salir y él, asustado y lleno de miedo, se empezó a quitar la ropa porque el guardia le pidió que se quitara la ropa y lo que llevaba llegó y se lo metió en el escritorio al guardia, hermano. Cuando llegó así, pero eso fue de segundos, cuando llegó y entró el guardia y vio que no tenía nada, porque él lo metió a la oficina, porque él por el aspecto, esa gente conoce, ellos les enseñan. Cuando lo vio que no tenía nada, lo sacó rápido para poder seguir en su punto de control. Hermano, imagínense cómo salió ese hombre. Hoy en día entiende que la mano poderosa de Dios estaba ahí.
Dios por su misericordia, Él hace, hermanos, si tiene que meter su mano santa. ¿Cuántos saben que la mano del Señor es pura y santa? Si la tiene que meter en el lodo cenagoso, hermano, para sacarte, lo va a hacer porque te ama, porque Él te escogió y te llamó. Hermano, el Espíritu Santo estaba ahí trabajando. Hoy, ¿quién es ese hombre? Hoy es un seguidor de Cristo. Hoy, ¿quién eres tú, hermano? La circunstancia te trajo de pronto obligado a este lugar, a los pies del Señor, con un propósito para que hoy seas seguidor de Cristo. Di, soy seguidor de Cristo. Soy seguidor de Cristo. Hermano, el Señor opera por sendas maravillosas, gloriosas. Esta semana me acordé de otro milagro, porque ya son tantos los milagros poderosos del Espíritu de Dios que a uno hasta se le van olvidando. Dando la clase el día miércoles me acordé de un milagro que el Señor hizo hace varios años atrás, hace como 15 años atrás, hermano, y era que teníamos una campaña evangelística en el Piñal, en la plaza principal del Piñal. Tenía rato de no acordarme, alabé a Dios cuando me acordé. Y traía un hermano invitado de Colombia, él sin papeles, venezolanos, y yo estaba ahí preocupado cuando eso era la parada ahí frente a la PTJ ahí de San Antonio. Y yo ahí preocupado, y el hermano me pregunta ¿por qué está preocupado? Yo le digo, porque de pronto nos pueden bajar y ¿cómo vamos a hacer para la campaña? Yo hasta ahorita estaba muy jovencito como para lanzar una campaña así en la plaza principal del Piñal. Y él me dijo, no se preocupe, vamos a orar para que el Señor nos haga invisibles. Y yo lo miré así como con un poquito de incredulidad, pero me puse a orar con él. Señor, en la buceta, hazlo invisible, haznos invisibles. Sí, llegamos ahí, preciso, la guardia nos para ahí en Peracal. Me bajo yo, muestro mi cédula, y cuando yo observo hacia un lado, el hermano estaba al lado del guardia como pidiendo también la cédula. Yo miré al hermano, yo dije, al hermano no le pidieron la cédula, no sé cómo pasó, estaba ahí. Luego me fui caminando hasta donde se volvían a agarrar las bucetas y allá llegó el hermano y me dijo, ¿vio? Yo dije, gloria a Dios, el Señor opera, hermano, cuando uno tiene al Espíritu Santo. Hermano, cuando el Espíritu Santo está contigo, está en ti y está sobre ti, mire hermano, no hay nada que clamen los hijos de Dios, que esté dentro de la voluntad de Dios, que el Padre no responda. Hermano, ese guardia no le pidió papeles. El guardia no pudo meter preso a uno de los hijos de Dios, aunque todavía no había llegado, pero ya por la sangre preciosa del Señor ya veía a ese hombre, ya lo veía hijo. Dios ya te veía, hijo, por eso el Señor te ha librado de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor nos ha librado de que nuestro pie resbale y caigamos presos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el Señor nos libró por medio del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo trabajaba con nosotros, aunque no le conocíamos y aunque nosotros andábamos descarriados como ovejas que no tenían pastor. El Espíritu de Dios caminaba con nosotros porque nos había escogido. Amén. Hoy somos testigos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy somos testigos de que el Señor sana, de que el Señor liberta, de que el Señor hace invisible, de que el Señor libra de la cárcel. Amén. Y si Dios nos libra de la cárcel, y si Dios nos liberta de las opresiones, hermano, ¿qué es el gas? ¿Qué es el arroz? ¿Qué es la harina que nos hace falta? No le podemos pedir esto si le hemos pedido que nos haga invisible y nos ha hecho invisible. ¿Qué será para el Señor una harina? Nada, hermano. Él hizo la tierra y la plenitud, es decir, el maicito que sale de ahí, el arrocito que sale de ahí. Él lo hizo de forma creativa, nos ha ido escogiendo y nos ha ido llamando. Por eso el Espíritu Santo no es alguien perezoso. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo no es perezoso. Dijo el Señor Jesús, yo miro a mi Padre y mi Padre a esta hora, ¿qué está haciendo? A esta hora el Padre está trabajando y por eso yo estoy trabajando y por eso estamos aquí, hermanos, sirviendo al Señor. Esto aquí no es perder el tiempo. Este momento es un momento importante en la vida del creyente porque es un momento de servirle ¿a quién? Al Señor. Precioso estos testimonios, ¿sí o no? Yo lo conto resumidito, chiquitico.
por el tiempo, pero ayer fue un gozo. Los que estudiamos aquí, nos quedamos hasta el final, eso para mí fue de gozo. Yo veía la mano de Dios ahí, sorprendente. Son obras poderosas del Espíritu Santo, amén. Pero su actuar es del fuego, diga fuego. Hermano, aquí en cabeza cabe que precisamente iba a suceder lo que iba a suceder y no sucedió. Ahí estaba el fuego de Dios. ¿Quién movió a ese hombre, a ese guardia que saliera un momento? Hermano, ahí estaba el fuego de Dios. Algo le inquietó, algo tenía por dentro él, una piquiña que no lo dejó en el lugar, aún cuando este hijo todavía estaba descarriado. ¿No es grande el amor de Dios? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Lo que Él está haciendo en tu vida lo va a hacer. Lo que Él está trabajando en tu casa lo va a hacer. Lo que está haciendo con tus hijos lo va a hacer. Tan solo tienes que ponerte en la línea, en la brecha con el Señor. Pedirle a Dios, clamar a Dios, hermano. Porque es que yo veo algunas cosas y me pregunto y digo, Señor, ¿será que esta mamá sí está orando por su hijo? Me siento yo más como preocupado, acosado. Yo digo, ¿será que sí ora? ¿Será que sí ayuna este papá por su hijo? Lo estoy viendo que se está perdiendo, hermano. En tus manos, hermanita de Dios, tienes poder para orar y para reprender y desarticular los planes del enemigo. Pero tienes que ayunar, tienes que velar para que el ladrón no entre a tu casa, porque en algunas casas de pronto está entrando, tienes que echarlo fuera, pero para eso tienes que recibir algo, porque ¿cómo vamos a echar fuera a un ladrón que viene con un arma? ¿Cómo? Si yo tengo un arma más grande, porque si él me ve un arma más grande, ¿qué hace el ladrón? Dice, huye, sale corriendo. Hermano, la Biblia dice, la Escritura, la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es con espada ni con ejército, pero tenemos un arma gigante, hermano, y es la presencia del ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le invoca y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que acudir a esa presencia. Necesitamos meternos con el Espíritu de Dios, dejar de andar peleando las cosas en nuestra carne, dejar de estar peleando en nuestra economía en la carne, dejar de estar peleando que la fe de nuestros hijos sea en la carne. No, hermano, yo quisiera preguntar, ¿cuántas veces papá has ayunado por tu hijo? ¿Cuántas veces mamá has ayunado por tu hija? ¿Cuántas veces mujer has ayunado por tu matrimonio? No, hermano, yo creo que es muy poco a lo que tú sabes que Dios puede hacer por ti. Porque andamos preocupados y gritando y desesperados. Porque pedimos y oramos y no se nos cumplen las cosas porque oramos sin fe, con incredulidad. ¿Y cómo sacamos este género de incredulidad? Con oración y ayuno. El Espíritu Santo actúa con fuego. Crea, renueva y edifica. Diga, crea, renueva y edifica. Esto nos demuestra que como cristianos sin el Espíritu Santo somos nadie. En la vida cristiana sin el Espíritu Santo no somos nadie. Por eso decía hace un rato, no puedo entender cómo alguien se dice ser llamado evangélico. La mitad de la cabeza de una mujer se la rapa para un lado y la otra se deja un pelo y se lo pinta de rojo y habla de Cristo. Yo no vi al Señor así. La Biblia dice que debemos de vestir y de estar de una manera ¿cómo? Decorosa, decorosa. El cristiano, hermano, sin el Espíritu Santo no es nadie. Nada puede alcanzar un hombre sin su presencia. Procuramos, y el deber ser es que procuremos la amistad de aquel que clama desde la tierra por nuestra alma. ¿Usted no le da, hermano, amor por aquel que está día y noche clamando al Padre por misericordia por ti? Que está clamando día y noche para que el Señor te abra puertas. Hermano, no te enamora a alguien que está orando por ti constantemente para ayudarte en tus debilidades. No te enamora a alguien, hermano, que está ahí clavado pidiéndole, papá, ámalo, papá, yo lo cubro, papito, no le hagas nada porque yo estoy sobre él. No te enamora ver a alguien ahí que está clame y clame por ti. Si honramos a nuestras mamás,
y a nuestros papás, que a veces uno se porta mal y de pronto están en un camino de muerte y la mamá está llorando y cuando uno llega y le cuenta el testimonio, ella le dice a uno, en ese preciso momento yo estaba orando. ¿Usted qué dice? Uy, la oración de verdad de mi mamá es poderosa. ¿No ha pasado? Uno lo ha visto. Hermano, ¿cómo será que el Espíritu Santo clama de día y de noche por tu alma, hermano, para que no te pierdas? Hermano, no debemos de enamorarnos de Él. Debemos de enamorarnos. Debemos de buscarlo. Debemos de llamarlo. Debemos de invitarlo. ¿Cuántos invitan al Señor a su vida? ¿Ahorita solamente? Debemos de invitarlo ¿cuándo? Ahorita que salgamos, cuando nos sentemos a comer, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, debemos de llamarlo, invitarlo. Espíritu Santo, ven, ayúdame en este día. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Al nombre de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura, ¿estamos ahí, hermanos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que ¿qué? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho un estruendo, se juntó la multitud, y estaban ¿cómo? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos ¿cómo? Y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué dice? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis ¿en dónde? En Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Amén. Vamos a leer el verso 38. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios ¿qué? Llame. Y con otras muchas palabras testificaba, ¿y qué hacía? Les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día ¿cómo? 3,000 personas. Reciben al Espíritu Santo en forma de lengua ¿de qué? De fuego. Hermano, ¿por qué se manifiesta el bautizo del Espíritu Santo en lenguas? Tan solo ahí en ese momento de oración, del cual el Señor les dijo, me voy, pero no les voy a dejar huérfanos, vayan y oren en Jerusalén, esperen la promesa, y ellos se fueron a orar y esperaron la promesa. ¿Por qué si Primera de Corintios capítulo 12 habla de 9 formas
del bautizo del Espíritu Santo, porque tan solo todos fueron bautizados en lenguas y lenguas como de fuego. ¿Por qué sucedió el evento tan solo con las lenguas? Para poder hablarle a todos los idiomas. ¿Para qué más? ¿Por qué el Señor lo hizo así? Para pedir que todos tenían el mismo sentir unánime con el Espíritu ante los ojos de Dios. Amén. ¿Para qué más? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitió que se asentaran solo la manifestación de las lenguas? Porque Él no quiere que nadie se pierda y todos iban a entender el lenguaje. Amén. ¿Por qué se dice que eran de fuego? ¿Por qué se dice que se asentaron? Antes de irse, el Señor Jesucristo instruyó a los discípulos a evangelizar. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, les habla de una gran ¿qué? Comisión. Ir a hablarles a las personas acerca del reino de los cielos que se ha acercado. Y ellos vieron el poder que fluía en ellos, mas no valoraban ni comprendían. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hermano, mandó en varias ocasiones a los discípulos a predicar, ¿sí o no? En una de las ocasiones y de las más resaltantes de cuando los mandó a predicar fue cuando reunió a 70 y los mandó de grupos de ¿cuántos? De 2 en 2. ¿Qué dice la Escritura? Que ellos llegaron contentos a los pies del Señor y le dijeron: ¿viste, Señor? Echamos fuera demonios en tu nombre, oramos por los enfermos, sanaron. Ellos llegaron contentos. El Señor les responde: no estén contentos por eso, estén contentos de aquel que puede salvarlos del alma, que los guarde en el día del juicio. Y vamos a recordarlo, Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo estaban los discípulos cuando llegaron? Contentos. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía. ¿Quién decía estas palabras? El Señor decía: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que os dañará. Amén. Mire la promesa que el Señor les da por predicar el nombre de Cristo. Pero ellos estaban con gozo. ¿Cuánto tiempo les duró ese gozo? Hasta que Cristo fue llevado al cielo. Vamos ahora a Mateo 17, 17. Mateo 17, 17, dice la Escritura: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y ¿qué? Y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Habían endemoniado. Los discípulos habían intentado orar para que fuese libre, pero el endemoniado no pudo alcanzar la libertad por la oración de los discípulos, pues en el corazón de los discípulos había incredulidad. Y el Señor esto le causó rabia y le dijo: ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Mire que los discípulos habían ido de 2 en 2 y habían predicado y habían visto al Señor Jesús caer al enemigo. Pero mire lo que sucede. Esto sucedió en un momento, cuando el Señor les dio poder. Por un momento ellos comprendieron, fueron enviados. Pero luego a lo que vinieron, esto fue tan solo un momento emocional, porque luego se les borró el poder, ya luego no tenían credulidad, ya luego lo que hacían era desconfiar del Señor. ¿Habían entendido el poder del nombre de Cristo en sus corazones? No. De emociones lo tenían. Cuando viene el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo a nosotros, no es algo emocional, no es tan solo de momento. Hermano, y con esto me refiero, no que el hablar en lenguas en la iglesia esté mal, no. Hermano, me refiero que el hablar en lenguas en la iglesia trae un fruto constante en la vida del creyente
Porque todas las cosas que son del reino de Dios, el Señor les pide, ¿qué les pide? Fruto, fruto. Porque el árbol que no lleva fruto, ¿qué dice la Escritura? Será cortado. Mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, ellos no habían podido recibir el entendimiento. Hacían las cosas en la palabra humana, en lo que el Señor Jesús les mandó, con limitaciones que tenía en su cuerpo el Señor en tiempo, dimensión y espacio. Pero el Señor no había podido cambiar el entendimiento de ellos, ni que hubiese un verdadero arrepentimiento de corazón. Mientras que el Señor Jesús estuvo en la tierra, ellos se habían arrepentido de corazón. No. ¿Por qué decimos que no? Porque en el momento en que vinieron los soldados a llevarse al Señor, ¿cuántos discípulos creyeron hasta la muerte con el Señor? Ninguno. Había tanta maldad y no habían cambiado que Pedro tuvo la capacidad de negarlo en varias ocasiones. En varias oportunidades Pedro negó al Señor. Se había arrepentido, creía en el Señor con todo su corazón. Hasta ese momento todavía no le había sido abierto los ojos. Tenía en los ojos un velo. Mira, hermano, la diferencia de hacer las cosas porque me mandan o me lo piden, o porque la religión me dice ore, o porque la religión me dice cargue una Biblia, o porque la religión me dice lea el capítulo y el versículo tal, hermano, y yo me lo aprendo y lo explico, hermano. Cuando usted hace eso, de pronto pueda fluir poder por misericordia, pero usted no ha entendido ni es testigo de aquel que lo está llamando y que lo está cambiando por dentro. Porque una cosa es hacer las cosas porque me mandan, y otra cosa es hacer las cosas porque yo siento que Dios me está cambiando y le digo a la persona, mire, el Señor cambia. ¿Por qué? Porque me cambió a mí. Eso es muy diferente a decir las 4 leyes espirituales. Hermano, eso es muy diferente. Por eso necesitamos cada día el bautizo y la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mientras que el Señor estuvo, los discípulos no entendieron. Pues vemos en el momento de aprender al Señor cómo Pedro lo niega. Hasta ahí vemos cómo ellos lo seguían, porque lo veían hacer cosas. Y veían y sentían algo sobrenatural que el Señor tenía. Mas ellos no tenían el entendimiento. Ese entendimiento vino solo cuando el Señor Jesucristo fue levantado. ¿En dónde? En las nubes. Pues el Espíritu Santo solo residía en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, es necesario que yo ¿qué? Me vaya. Pues Él quería que todos tuviésemos el don. ¿Cuál don? El del Espíritu Santo. Dígalo sin miedo. ¿Cuál don? Dígale que está a su lado, el don del Espíritu Santo. Dentro de esa persona. ¿Por qué fue el bautizo en lenguas? ¿Por qué fue en lenguas? Y no fue en palabra de sabiduría, y no fue en profecía, o no fue en fe, o no fue en milagros. ¿Por qué fue en lenguas? Hermano, vimos que la predicación de los 70 ellos lo hicieron. ¿Cuánta gente se convirtió en la predicación de los 70? En la predicación de los 70, ¿cuántos dice la Escritura que se convirtieron? No en la de Hechos, no en la predicación de Pedro. En la predicación de los 70, cuando el Señor mandó de 2 en 2, ¿cuántos dice que se convirtieron? No hay referencia, hermano, de conversiones. Tan solo se dice que el Señor vio caer al enemigo del cielo, pero no se hablan de conversiones. Porque el único que puede meter la mano en otro corazón y en otra mente, cambiar la voluntad y cambiar el entendimiento, es aquel que entra dentro de la persona y lo convence de pecado, justicia y juicio, hermano. ¿Y ese es quién? El Espíritu Santo. Por eso una predicación sin el Espíritu Santo, tan solo en el conocimiento. Mira, hermano, muchas religiones existen y se llenan de conocimiento y son personas sabias en las ciencias humanas, pero no tienen el don del Espíritu Santo. Mire que el don del Espíritu Santo es precioso. ¿Cuántos lo creen? Es precioso, es grande.
hermano, porque iban dos camino a Emaús, y iban hablando de las cosas que habían sucedido en esos momentos. La muerte de un hombre de Dios, de un profeta. Ellos no sabían de quién era, pero estaban hablando, sí, mira, a Jesús lo mataron, lo crucificaron, el pueblo romano, los sacerdotes, los judíos, iban ahí. Y de pronto se les acercó uno en medio de esa conversación. ¿Quién era ese uno? El Señor Jesús. Ellos no lo sabían. Dice que tenían el entendimiento como vedado, pero cuando les oía hablar las palabras del Señor Jesús dentro de ellos, ¿qué hacía? Ardía un fuego. Mira, hermano, cuando un hombre de Dios está ungido, cuando una persona de Dios tiene el don del Espíritu Santo, hermano, lo que provoca en el corazón de la persona que le oye es que un fuego, es un fuego, es un anhelo. Y el producir de ese anhelo, hermano, dentro de esa persona es provocar el querer como el hacer. Y cuando la persona, por el fuego que siente del otro que le predica, empieza a cambiar, ¿qué sucede? Se cae el velo. Diga, se cae el velo. Se cae el velo. Y pueden ver que el camino donde andaba era un camino de muerte. No se habían dado cuenta. ¿Qué hicieron estos dos hombres? Dijeron, el Señor estuvo con nosotros. Es cuando hoy o ayer este hermano comprendió que el que le dio ese tiempo de espacio entre el guardia y la oficina y de caer preso y hasta que lo mataran, ¿quién fue? El Señor. Él comprendió, se le cayó el velo. Antes de haber conocido al Señor diría buena suerte. Pudo haber dicho, valió el rezo, valió el conjuro, valió hasta el muerto que cargaba. Pero cuando llegó a Cristo, comprendió, se le abrieron los ojos y vio que no era ningún muerto. El Señor reprende al diablo, ¿verdad que sí? Y se dio cuenta, hermano, que no fue ningún hechizo, ni ningún conjuro, ni ninguna contra, sino que fue ¿quién? El Señor guardando. Por eso ya hoy lleva más de 25 años sirviendo al Señor, adorándole, buscándole. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos y en su corazón, cuando contaba eso, ardía un fuego que me lo transmitió a mí. Imagínense. Qué tremendo es el fuego del Espíritu de Dios. Al nombre de Cristo. ¿Por qué fue en lenguas? Pero cuando vimos el bautismo en lenguas, vino algo mayor. No tan solo se manifestaba el poder de Dios, sino que lograron algo que no se logra con la predicación de los 70. Vamos a leer el verso 37 del capítulo 2 de Hechos. Vamos a ver qué fue lo que logró las lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, verso 37. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí, iglesia? Hechos capítulo 2, verso 37. Lo que causó el don de lenguas fue que un hombre tuviera el fuego de levantarse y empezar a predicar. Verso 37 dice, al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron ¿de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, estoy arrepentido, ¿qué hago? ¿En dónde en la predicación de los 70 alguien le dijo a los discípulos, ¿qué hacemos? ¿Se aparece reflejado? No. Pero aquí, cuando fueron investidos del Espíritu de Dios, la predicación de ellos trajo que el corazón de los demás hombres, ¿qué? Se compungieran y se arrepintieran y le preguntaran a los discípulos, ¿qué hacemos? Y es cuando él en el verso 38 creo que le dice, arrepentidos y ¿qué? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús y luego recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué lograron en el bautizo de lenguas? Hermano, que ellos tuvieran el fuego que tuvo el Señor Jesús cuando caminó con los dos que iban de camino a Emaús. Tanto así que logró que las personas, más de 3,000 en una sola predicación, que se arrepintieran. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Hablar en otras lenguas? Sí. Pero el don de lenguas, cuando viene en un cristiano, está manifestando que está preparado para cumplir la misión, la gran comisión.
Cuando usted le permite al Espíritu Santo y usted ora al Señor para que lo bautice y que lo bautice en el don de lenguas, usted está capacitado para ir a predicar a otra persona, porque dentro de usted tiene fuego de Dios para predicar. Entonces, los que tienen el ministerio de evangelistas, ¿qué deben de tener? El don del Espíritu Santo. Sin el don del Espíritu Santo, su predicación es vacía, muerta. El bautizo del Espíritu Santo se manifiesta en primera forma como lenguas, pues Dios quiere bendecir su predicación en nosotros, amén, para que no sea tan solo experiencia de una persona. No, es que mi matrimonio se arregló porque le pegué 2 ramazos a mi esposa y desde ahí para adelante ella se acomodó. No, hermano, eso no es lo que quiere el Señor, que usted le pegue ramazos, ni palazos, ni chancletazos a nadie. El Señor lo que quiere es entrar dentro de la persona. ¿Y cómo puede entrar? Solo por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita una boca. El Espíritu Santo necesita unas manos. El Espíritu Santo te necesita a ti. Mira el que está a tu lado y dígales: hermano, el Señor te necesita. Las personas busquen a Dios. Hermanos, es necesario pedirles al Señor que nos ayude en el bautizo y en la manifestación en lenguas para predicar. ¿A cuántos llamó el Señor aquí a predicar? A todos nosotros. Todos se nos dio una comisión, y es de qué: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero lo puedo hacer en mis fuerzas, contando que yo tenía mucha plata y luego me quedé pobre. No, hermano, eso de nada sirve. Pero si yo le cuento de aquel que transformó mi vida y lo cuento con esa alegría con que el Señor me cambió y con ese amor, hermano, la otra persona siente esa presencia y empieza a decir: ¿y qué debo hacer yo? Cuando usted oiga eso, alégrese. Alégrese porque está sucediendo lo del apóstol Pedro. ¿A cuánto le ha pasado? Al que no le ha pasado, ¿cuántos se han ganado a otro para Cristo? Levante la mano, a ver. Y el resto que no ha ganado a otro para Cristo, dígale que está a su lado: hermano, hay que buscar el fuego del Espíritu Santo. Es necesario pedirle al Señor que nos ayude en el bautizo y en la manifestación de lenguas para predicar con fuego. La manifestación en lenguas es para evangelizar. Necesitamos todos cumplir la gran comisión. Diga: la gran comisión. ¿Por qué dice la Escritura que era como fuego? Ya vimos por qué fueron lenguas. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que eran como fuego? Porque eran transformadoras con las palabras, ¿cierto? No eran palabras comunes las que salían de los que habían sido bautizados, ni de los que vamos a ser bautizados, ni de los que somos bautizados. Las palabras que salen de nuestra boca no son cualquiera. Son las palabras de ¿quién? Del Señor, que van impregnadas de algo, de un fuego. Pero ¿por qué dice la Escritura que eran como de fuego? Gracias, hermana. Hermano, ¿alguien alguna vez ha tomado un café caliente y se ha quemado? O una aguapanela, un chocolate. Porque quema. O se ha comido una empanada, una arepa caliente o algo. ¿Qué hace usted cuando se mete eso a la boca y se está hirviendo? Aparte de quemar, ¿qué hace? Usted no se queda ahí con eso quemando, es ahí la lengua. No, brinca y lo bota. ¡Wow! Hermano, dice la Escritura que eran lenguas de fuego, porque las personas sentían primeramente dentro de ellos un poder que en ellos no estaban acostumbrados a sentirlo. Hermano, imagínense usted esa presencia de Dios en nosotros siendo malos, siendo pecadores, y que Dios haya tenido misericordia de nosotros y que la presencia del Dios vivo esté entre nosotros. Hermano, eso lo hace brincar a uno, eso lo hace a uno danzar, y por eso uno ve a la gente en la iglesia que unos se caen, unos saltan, otros gritan, otros lloran, y uno dice: esta gente está loca. Gloria a Dios. Y pasa lo mismo que pasó en la antigüedad, y dice uno: esta gente está borracha. Dicen que no toman, pero ya salen de la iglesia, pero embriagados. Hermano, pero también otra cosa que hace el fuego en la boca es que uno hace que uno ¿qué? Suelte lo que uno tiene,
¿Qué tenemos dentro de nosotros? Lo que nos hace saltar, lo que nos hace brincar, lo que nos hace decir gloria a Dios, aún pasando una tribulación, aún habiendo vivido una circunstancia difícil. Hermano, la gente levanta la mano y dice gloria a Dios, hermano, nos hace soltar eso. Y le decimos a las personas, mire, aunque estoy atravesando una circunstancia difícil, sé que mi Dios es poderoso para sacarme de esta circunstancia. Nos hace hablar, pero no hablar, esta persona tiene problemas, voy a hablarle de Cristo. No, es que no sabemos si tiene o no tiene problemas y no nos interesa meternos en la vida de nadie, sino que a lo que hablamos, el Espíritu Santo empieza a tratar y empieza a sacar lo que hay en el corazón de la persona, y uno sin darse cuenta habla y habla, y la gente dice, pero ¿quién le contó? Nadie le contó. El Espíritu Santo es soberano, Él no tiene que contarle a nadie nada. Uno, el que habla, es hasta ciego de lo que está hablando, sordo, perdón, de lo que uno está hablando. Y uno cuando llega a la casa le dice uno a la esposa o al esposo, le dice, ¿sabe? Empecé a hablar y no supe ni de dónde me salieron estas palabras. ¿No ha pasado? Los que hemos sido utilizados por el Espíritu Santo nos damos cuenta de eso. ¿De dónde salen esas palabras? El Señor Jesús dijo lo siguiente: ustedes harían mayores cosas que yo. Abran su boca y yo la llenaré. Dígale que está a su lado, abre tu boca que yo la llenaré. Al nombre de Cristo. Entonces ya vemos por qué eran de fuego. ¿Cómo estaban los discípulos y los 120 seguidores del Señor cuando fueron investidos del Espíritu Santo? Saltando, brincando, hablando en lenguas, adorando a Dios, llorando, tenían un fuego. Pero luego ese fuego se manifestó en que uno de ellos se paró en medio y empezó a predicarles. Y luego de predicarles habían personas oyendo, y estas personas escucharon la palabra no del hombre, sino de Dios que hablaba por medio del hombre, y se arrepintieron y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Y es cuando el apóstol Pedro le dice, bautícense y arrepiéntanse. Hermano, su predicación no está completa con tan solo traer a alguien a la iglesia. Tu predicación no está completa tan solo con curarle de pronto el problema con la esposa, con el esposo, a esa persona que está buscando de Dios momentáneamente. No, hermano, el caminar tuyo está completo cuando tú ves que esa persona verdaderamente, uno, se arrepiente, y dos, la persona da el paso del bautizo al agua. Dice, verdaderamente no va a retroceder. Nosotros somos padres, no tan solo en la carne, sino somos padres espirituales. Diga, padres espirituales. Somos padres espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque hay personas que están naciendo al Señor y hay que llevarlas a sus pies completamente al entendimiento del Señor. ¿Y cómo le voy a hablar yo de un Dios vivo con pereza? ¿Van a creer que está vivo? ¿Cómo le voy a hablar yo a Dios de un Dios creativo cuando no sucede nada a nuestro alrededor? Hermano, ayer me pregunta el hermano Edward, al empezar la obra me dice, ¿y quiénes van a venir? Hermano, el viernes se cayeron las comunicaciones, el jueves no anuncié en el culto, mandé los mensajes, tal vez, no sé, yo mismo estaba incrédulo, tal vez no vengan muchos, hermano, pero gloria a Dios que el Señor reprende la carne. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y ya subí un batallón de gente en la mañana, un poco de muchachos pasaron la arena, otro poco estaban ahí armando una cuestión. Hermano, ahí ve uno el poder de Dios. Teníamos para el cemento, hermano, teníamos para 25 pacas de cemento. No, ¿hace cuánto estábamos anhelando el piso? Hermano, ¿tenemos nosotros para nuestra casa? No. Hermano, pero sabe una cosa, hay alguien que es el dueño del oro y de la plata y nos ama. ¿Qué hizo el Señor? Teníamos nosotros para poder seguir disfrutando el culto aún cuando se iba la luz. No teníamos. Hermano, y el Señor envió una ofrenda desde Inglaterra, hermano. Y se pudo comprar la planta que hoy tenemos, que es una planta potente, y se pudo comprar el cemento. Hermano, ahí yo le puedo decir, hermano, mi Dios es un Dios de poder, mi Dios es un Dios grande.
con señales, hermano, con la forma de Dios, como Él se mueve, de la forma creativa, es que usted puede ver la presencia de Dios moviéndose. Pero si usted no ve que no sucede nada a su alrededor, hermano, preocúpese. Usted tiene que ver al Señor moviéndose. Algo pasa, o hay muchos problemas porque el diablo, el Señor está sacando, o están sucediendo milagros poderosos porque el Señor quiere que usted vea su poder, pero algo tiene que suceder. Dígale que está a su lado, algo tiene que suceder. Por eso es el fuego, por eso se necesita el fuego. Hermano, porque es como pensar en el jugo de limón puro. Cuando usted piensa en el jugo que está mordiendo el limón y se está comiendo ese jugo puro, ¿qué siente usted? Mire, la hermana de una vez hizo una cara. ¿Le estoy dando a beber el jugo? No, hermano, ese efecto produce la predicación llena del Espíritu Santo. Que la otra persona sienta. ¿Yo les di a beber a un jugo de limón ahorita? No, pero algunos sintieron. ¿Sí o no? ¿Se imaginaron? Eso produce cuando usted predica con la unción del Espíritu de Dios. Y la predicación no se refiere a este momento. La predicación se refiere cuando estamos afuera, hablándole a otra persona de Cristo. Aunque la mayoría no ha vivido afuera el bautizo del Espíritu Santo, el compartirlo a ellos los emociona, los atrae. Es por eso lo necesario de no solo vivir el bautizo del Espíritu Santo y de pronto manifestar que se habló en lenguas con otro tipo de lenguas humanas o angelicales. No se trata tan solo de un momento el bautizo del Espíritu Santo. Porque yo veo personas aquí y en otros lugares que de pronto hablan en lenguas en la iglesia, pero no manifiestan el fruto de traer a la gente a Cristo. ¿Hay verdadero bautizo ahí? No, porque todo don dado por Dios produce ¿qué? Fruto. Hay que sacar fruto de ese don. El verdadero bautizo del Espíritu Santo en lenguas me hace ser un evangelista. ¿Cuántos dicen amén? Y que las personas sientan cómo arde sus corazones cuando le hablamos y que el velo de sus ojos empiecen a caer y deseen buscar más al Señor. De lo contrario, hablar en lenguas en la iglesia es un rito religioso. Alguien que solamente su familia, mamá, papá o esposa, saben que es evangélico, pero en el trabajo, en el colegio, en los demás lugares nadie sabe que usted es cristiano. Eso tan solo es una religión. Porque cuando usted es evangélico, pero como dice la Escritura, un evangélico feliz, un evangélico de gozo, usted en todo lugar está diciendo esta palabra clave: gloria a Dios, Dios le bendiga. Hola hermano, hola varón, hola mujer de Dios. Usted oye por el lenguaje, usted identifica a su hermano, así usted nunca haya vivido con él. Pero cuánta gente, hermano, son cristianos de la secreta. Aquí hay FBI y sí, hermano, dentro de la iglesia. Eso ni se sabe, ni sin y se vino. Hermano, porque no se saben que son cristianos. No, hermano, el que es cristiano, es tanta la gloria de Dios que la gente lo reconoce desde lejos. Usted tiene que dejarse reconocer. Tiene que dejar el temor. No digo porque las lenguas se manifiesten en la iglesia. Es que todo el que manifiesta un don en la iglesia tiene que producir ¿qué? Fruto. Y por último, porque Hechos capítulo 2 dice asentándose. Porque eran lenguas de fuego y se asentaron. ¿Por qué dice asentándose? ¿Ah? ¿Cuánto duró el fuego? La palabra asentándose, ¿qué significará? Que se quedó ¿para cuándo? Hasta el día que el Señor nos llame. Ese fuego se queda con nosotros hasta el día que el Señor nos llame. Si no, usted se cayó en vano. Si no, usted empezó a hablar en lenguas en vano. Si no, usted danzó y brincó de pura mentira por ver a otro. Porque cuando viene el Espíritu Santo, eso es de verdad, hermano. Eso no hay retroceso. El Espíritu Santo no tiene reversa. No hay reversa en la obra de Dios. Los hijos de Dios van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo,
creciendo como el sol, va de aumento en aumento, ¿hasta qué? Hasta llegar a su máximo esplendor. Por eso dice la Escritura que eran lenguas para predicar, era de fuego para transmitir y que fueron asentadas para que el fuego durara ¿para cuándo? Para siempre, entre los hijos de Dios. ¿Cómo hago para que se asiente ese fuego? El Señor nos habló en la parábola de los talentos. Unos utilizaron lo que les dio y lo colocaron a trabajar y rendieron buenos resultados. Y uno no lo hizo y vino el talento, pero lo guardó. ¿Y qué produjo? ¿Qué produjo el que guardó el talento? Cuando viene el talento, cuando viene, hermano, el don de Dios es para algo, no es para guardarlo. Muchos tienen las lenguas para ponerse el velo en la iglesia sobre la cabeza y hablarlo en la iglesia. No, hermano, este no es un velo temporal, este no es un guardarse temporal. Esta gloria no es momentánea, hermano, esta gloria es para manifestarse. ¿Cada cuánto? Siempre. ¿Para cuándo es el don? Para siempre. ¿Qué hay que hacer con el don? Ponerlo a producir, porque el que no lo produce, el Señor le va a pedir ¿qué? Cuentas. Pregúntale al que está a su lado, ¿cómo van las cuentas del don, hermano? ¿A algunos les marca 0? ¿A algunos le marca -1? ¿A cuánto le marca +1? Hermanos, hay que preocuparnos. Porque mire lo que dice la Escritura en la parábola de los talentos. Un día vino el Señor que le dio los talentos y le pidió cuentas al que le dio 5, le pidió cuentas al que le dio 2 y le pidió cuentas al que le dio 1. El que ha sido bautizado por el Espíritu Santo o el que está pidiendo el bautizo del Espíritu Santo, el Señor le va a dar o le entregó un don, y ese don tiene que producir ¿qué? Fruto. Diga fruto. Porque el Señor quiere que seamos fructíferos, que demos frutos buenos. Amén. ¿Cómo vive alguien, hermano, que bebe algo? Preocupado, ¿sí o no? Yo a veces me pongo a pensar en ese que tenía un solo talento, porque el que tenía 5 estaba ahí. De pronto había ocasiones donde ganaba, de pronto había donde perdía, pero siempre entre ganar y perder, siempre a veces se gana más que lo que se pierde, porque se está en un esfuerzo trabajando, ¿sí o no? Los comerciantes aquí. De pronto hay semanas donde no se vende nada, pero casi siempre hay una que respalda el resto, ¿sí o no? Y uno dice, bueno, produje. Y lo mismo sucedía con el que tenía 2. Se le prestó una plata y iba produciendo poco a poco. Pero ¿cómo estaría la cabeza de ese hombre que le fue entregado y se le prestó ese talento, ese dinero, y no estaba produciendo nada? Y se le iban acumulando los intereses. ¿Cómo estaría él? Y se le acercaba la hora de ir a entregar las cuentas. ¿Cómo estaría? Hermano, el Señor está a la puerta, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Amén. Hermano, ¿y las cuentas qué? Yo no veo aquí a la iglesia preocupada, y no me refiero tan solo a ustedes y nosotros. La iglesia debe estar preocupada, el Señor viene, ¿y los talentos qué? Se nos va a pedir cuenta, ¿sí o no? ¿Lo estamos viendo por la Escritura, sí o no? Amén. ¿Cómo tenemos que andar? Preparados y produciéndole fruto al Señor. Y fruto no es tan solo de llenar las sillas de la iglesia, no, yo no estoy pidiendo eso. Significa transformación, y yo no lo estoy pidiendo yo, no, está pidiendo el Señor, es transformación. Es que mi transformación influya a otros a seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Y le está diciendo a usted, sin el Espíritu Santo nada vas a lograr. Tendrás de pronto algo, pero eso nada sirve sin el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo andaba entonces el que tenía un solo talento? Preocupado. ¿Y qué le pasó? Su preocupación lo alcanzó. Y le dijo el Señor a ese, sáquemelo de aquí y échenlo a la oscuridad y a las tinieblas, al lugar de terror.
hermanos. Y a los que habían producido lo que tenían, le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Y aún lo que a este les es quitado, se lo voy a repartir a ustedes. El Señor quiere repartirnos, hermano. No lo de otro. El Señor es muy rico, tiene mucho, 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 hermano. Allá reservado para nosotros, pero nosotros no lo hemos querido utilizar. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios, porque no oramos, porque no ayunamos, porque nos conformamos con ser domingueros, hermanos. No, tenemos que buscar a Dios, como dice el canto. ¿Cómo es? Yo lo busco, no. Yo te alabo el lunes, yo te alabo el martes, yo te alabo el miércoles. Yo te alabo el jueves, yo te alabo el viernes, sábado también. Y al llegar el domingo sigo con mi gozo sin saber por qué. Porque tengo a Cristo que me da la vida, me da la paz. Bendiciones, gracias por escuchar el Ministerio de la Iglesia Jesucristo es el Rey. Si quieres colaborar con una ofrenda a este ministerio para la construcción de los templos o para alcanzar a alguien con un mercado, puedes hacerlo. Te voy a dejar ahí abajo un link. Coloca suscribir y me gusta. Dios te bendiga.